Listo. ¿Qué? Aquí. Este nos interesa. Listo. Ahí está. Esto es. Entonces, suponga, se encuestó a 140 personas que ingresaron a un centro comercial el día lunes entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y se les tomó el respectivo registro de su temperatura. Con la información recogida, determinar qué población pudo ingresar al centro comercial, qué población no pudo ingresar y qué población se tiene que reportar bajo las siguientes condiciones. Si una persona tenía menos 37 grados o menos, puede ingresar al centro comercial. Si una persona está entre 37 y menor de 38 grados, no puede ingresar. Pero si una persona tiene 38 grados o más, no puede ingresar y se debe reportar. ¿Listo? Esas son nuestras condiciones. Aquí tenemos la información. Aquí tenemos nuestros datos. ¿Cuántos datos en total tenemos? Tenemos 140 aquí. 140. Aquí ya los tenemos registrados, los 140 datos. Llame que los organicé de menor a mayor. Ya los organizados de menor a mayor. Listo. Entonces, imagínense que construye una tabla de frecuencias, donde usted tiene que poner aquí la temperatura. ¿Listo? Y aquí entonces poner 34.00. Ahora, formato de celdas. Número. Decimales. Y aceptar. ¿Listo? Y el siguiente que sea 34.01, 34.02, 34.03. Y así. ¿Listo? Y mire, y hay registros que van hasta el 38 grados centígrados. Entonces usted tendría una tabla de frecuencias con más de 300 clases, por así decirlo. Ahí va 35. Y entonces, y en la mayoría de todos estos, aquí en la frecuencia le pediría 0, 0, 0, 0, 0, aquí por ahí 1, 0, 0, 0, 1, así. Y la frecuencia relativa prácticamente no tendría sentido. Entonces, ese procedimiento no se desarrollará así. Entonces, ¿qué debemos desarrollar para este tipo de casos? Dividir la información por intervalos, ¿listo? Por intervalos. Cuando la información sea muy grande, ¿listo? Cuando tenga datos demasiado grandes y mi escala de medición aquí, esto, me dé demasiados valores, la arrojo por intervalos, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestros intervalos? Fácil, de la siguiente forma. ¿Qué hemos tenido en cuenta? Primero, el valor de n. ¿Quién es n? El total de datos. Total de datos. ¿Cuántos datos en total nosotros tenemos? En total me llegan 140 datos. 140 datos. 140 datos. ¿Listo? Eso es lo primero que usted tiene que saber. ¿Qué es lo siguiente que usted tiene que saber? Necesita saber cuál es el dato más pequeño, que vamos a llamar x1000. ¿Listo? ¿Y cuál es el valor más grande? Lo va a llamar x max. ¿Listo? ¿Cuál es el valor más pequeño? Bueno, aquí yo ya los organicé de menor a mayor. Ya los organicé de menor a mayor. 34.08. Y el valor más grande, el registro de temperatura más alto que se encontró fue 38.99. 38.99. Listo. Hasta ahí. Usted simplemente está reconociendo la información que hay. ¿Qué vamos a organizar esta información por intervalos? ¿Cuántos intervalos usted puede crear? ¿Cuántos debe crear usted? Hay dos conceptos. La primera, según el autor, según la persona que esté haciendo la investigación, ¿listo? Según la persona que esté construyendo esta tabla de frecuencias, puede decir que va a construir 5 intervalos, 8 intervalos, 9 intervalos, ¿listo? Queda a consideración de la persona que está realizando la tabla de frecuencias, ¿listo? Según las necesidades que quiera comunicar y demás, ¿listo? Entonces, puede decir 9, 10, algo así, no importa. Pero también hay una, que si usted no sabe y si quiere estudiar un poco más a la teoría, hay una teoría que dice
una teoría que dice que usted para determinar el número de intervalos va a utilizar la ley de Sturges. La ley de Sturges, creo que es que es. Creo que es eso. No estoy muy seguro. ¿Listo? ¿Qué nos dice esa ley? ¿Listo? Que se va a definir como K, el número de intervalos se va a construir con la siguiente fórmula. 1 más 3.33 por el logaritmo natural. Ahora, por el logaritmo natural. Perdón, por logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. Del total de los datos. ¿Listo? Con esa fórmula. Se va a crear la ley de Sturges. ¿Listo? Entonces vamos a crearlo con esto. Con esta fórmula. Entonces, voy a definir que K es mi número de intervalos. Número de intervalos. Intervalos. Número de intervalos. Aquí va a ser igual. Bueno, con la ayuda del Excel, bueno, igual 1 más 3.33 por el logaritmo. Y el logaritmo va a ser 10, ¿sí? De n. ¿Cuánto vale n? 140. Listo. Igual 8.14. Listo, 8.14. Esa ley. Pero usted no puede construir 8.14 intervalos, no. Usted debe aproximar este valor, lo puede aproximar al siguiente, a 9, o puede dejarlo en 8. Bueno, aquí conviene dejarlo, digamos, está más cercano al 8, entonces vamos a decir que K es igual a 8 intervalos. ¿Listo? K es igual a 8 intervalos. ¿Listo? Ya sabe que va a construir 8 intervalos. ¿Cuánto debe medir cada intervalo? Es decir, vamos a hablar de una amplitud. ¿Listo? Entonces, para calcular la amplitud, usted primero necesita saber el rango, es decir, de dónde va su información. El rango. ¿Cómo va a calcular el rango? Pasa por su valor más grande. Y le va a restar el valor más pequeño. ¿Listo? Así va a calcular el rango. Es decir, en este caso, el rango será el valor más grande, 38.99, menos 34.08. Este va a ser el rango. ¿Listo? Este es el rango. ¿Listo? Entonces va a tener 8 intervalos, y cada intervalo, ¿qué está buscando la amplitud? ¿Qué significa este rango? Bueno, cuéntame, Juan Sebastián. Profe, una pregunta. Ahí Pregúnteme. en la ley de Sturges, uno puede Sí. aproximar. Quiero decir, si a mí me llega a dar 8.44, digamos, yo puedo dejar eso como 8 intervalos y no pasa nada. No, no pasa nada. Se lo puede aproximar. Ok. Esta ley de esto es como una guía, o sea, no es como tal que tiene que ser, no, es como una guía. ¿Eso? Puede encontrar que la misma información y otra persona, en vez de hacer 8 intervalos, hizo 9, otra persona hizo 5, y así. Pues no, esto es simplemente una guía. ¿Listo? Pero entonces, usted ya determina su número de intervalos, bueno, calcula el rango y ahí sí ya puede calcular la amplitud. ¿Cuánto va a medir cada intervalo? ¿Cómo lo calcula? Vale, con el rango dividido entre el número de intervalos. ¿Listo? Así lo voy a calcular. El rango dividido entre el número de intervalos. Entonces, de aquí, bueno, la persona que dijo que iba a hacer 7 intervalos, 5 intervalos, entonces va de 4.91 dividido entre 5, entre 7. En nuestro caso, vamos a poner el rango y lo vamos a dividir entre 8. Entre 8. ¿Listo? Y ahí ya tengo la amplitud. ¿Listo? Cada intervalo a mí 0.61375. ¿Listo? Con esta información que tengo aquí, yo ya puedo empezar a construir mi tabla de frecuencias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta acá? ¿Para, para cuántos datos como mínimo se tendría en cuenta hacer eso, profe? ¿Qué? Digamos, si su información, digamos, presenta 30
¿qué? Digamos más de 10 clases, o sea, si usted está construyendo su, pues aquí digamos, temperatura, temperatura. Y aquí le salen más de, ¿qué? Más de 10 casillitas hacia abajo, más de 10, o sea, más de 10 marcas de clase, usted ya empieza a construir intervalos, ¿listo? Hay tablas de frecuencias con 2 intervalos, 3 intervalos, entonces no importa. Si aquí le sale, cuando usted tenga más de 30 datos diferentes, es lo que dicen, usted de una vez marca intervalos. Si le sale más de 10 casillitas. En nuestro caso nos salían 300 casillas, 61, 64, 69, y unas 62, 34.62 que están en 0, 34.63 están en 0, 34.34 iba a estar 1, y así entonces no tenía sentido. Pues cuanto a la información. Y que otro, para tener en cuenta, cuando le aparezca continuo, cuando la información sea de tipo continuo, es decir, decimales, eso fijo va a ir en, ¿qué? Por intervalos. ¿Listo? Y cuando tenga bastante, eso fijo va a ir por intervalos. Así es cuando podemos identificar que, pero por lo general a uno siempre le dicen desde el inicio, cuando quiera realizar una investigación o algo así, le dicen construya por intervalos. ¿Listo? Por lo general siempre a uno le dice. Ya a cuestión del, ¿qué? De la persona que está desarrollando la investigación, si quiere o no quiere hacer por intervalos. ¿Listo? Bueno, ya entonces con esta información, usted ya se ha construido la tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, vamos acá. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Los intervalos. Intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a construir? Ya hemos dicho que 8 intervalos. ¿Listo? 8 intervalos. Ahí está. Cuadrando un poco. Listo. 8 intervalos. ¿De dónde debe iniciar? Bueno, aquí, ¿cuál es su variable? Su variable es temperatura. Temperatura. Temperatura de las otras. ¿Listo? En grados centígrados. ¿Desde dónde va a iniciar? ¿Listo? Usted va a hablar por intervalos. ¿Listo? Un intervalo tiene un inicio y un final. Entonces, ¿de dónde va a iniciar ese primer intervalo? Intervalo 1. Desde el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? 34.08. 34. Así. Este va a iniciar. 34.08. Ese es mi dato más pequeño. ¿Hasta dónde va a ir? ¿Hasta dónde va a ir? Usted va a coger el dato más pequeño, ¿sabes? Y le va a sumar la amplitud. Entonces, voy a hacerlo, digamos, en su calculadora, con Excel 0.34.08, y le va a sumar más la amplitud. ¿De cuánto es la amplitud? 0.61375. 0.61375. Y eso le va a dar resultar, bueno, ¿hasta dónde? Hasta 34.69. ¿Listo? Y este finaliza abierto. Pues quitemos. Profe, Ahí está. Ese es su primer intervalo. profe, Cuénteme. si finaliza abierto el otro intervalo, inicia con el mismo dato que terminó el anterior. Perfecto, sí, señor. Sí, señor. Así es. Entonces, digamos aquí, bueno, aquí me da mi calculadora 34.69.375. 375. ¿Qué pasa si yo no lo dejo en 375? Pues que al final no me va a dar exacto hasta el valor. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted en vez de poner 34.69.375,
voy a aproximar este valor, 69, voy a ponerlo 69,4. ¿Listo? Y ahí ya está contenida la amplitud en ese intervalo. ¿En dónde va a iniciar? En el donde terminó. Es decir, inicia cerrado, ¿no? Inicia cerrado. 34.694. ¿Listo? Y le va a sumar la amplitud. Otra vez. Este fue 30. Más 0.61375. Y eso le va a dar 35.307. Entonces yo lo puedo llevar a 308.308. Y finaliza abierto. ¿Listo? Y así voy a construir todos mis intervalos. ¿Listo? Entonces ahí, por favor, permítame 5 minutos y ya. Listo, entonces el siguiente dato inicia cerrado desde 35.308 y va a ir hasta. Profe, una pregunta. Cuéntame. Pues es que en mi calculadora me sale el resultado 35,307 cerrado. Entonces, ¿por qué 307 cerrado. pongo 308? Aquí, bueno, vamos a volver a rellenar. Bueno, lo que hicimos fue tomar este valor, 34.694. 34.694. Y le sumo la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Yo le sumo, mira aquí, está en verde. 0.61375. Ya Pero me a da mí, 35.307.75. a mí también me dio 35.3077. 30.77.5. Sí. Yo Entonces me yo creo que fue imagino. que porque no le incluiste más décimas acá. Aquí ya estamos poniendo la Sí, amplitud profe, exacta. fue eso. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces aquí ponemos entonces 35.308 más 0.61375. Eso me da 35.92. 1, me da, bueno, 2. 31, 2. Y finaliza abierto. Esto es como que lo cansó, o sea, construir los intervalos, digamos, el paso a paso. Entonces, para que quede bien. $36.536. Profe, una pregunta. Pregúnteme. Digamos, para hacer los intervalos no podemos hacer la suma directamente con el Excel para hacer el proceso más rápido. Sí, sí podemos, sí podemos. ¿Qué te iba a decir? Sí, que sí podemos, mira, pues es una forma Sí, más. pues yo diría que el único inconveniente sería la interpretación de los paréntesis cuando es abierto y cuando es cerrado. Exacto, sí, señor. Eso sería lo único. Digamos aquí inicia, bueno, aquí lo puedo por usted desde 34.08. ¿Listo? Y este lo va a tomar Sí, como señor. este valor más El- 0.61375 más la amplitud. la amplitud. Ahí está, hasta donde le dio. ¿Sí? Y entonces aquí igual, bueno, quiero copiar este valor. ¿Sí? Vamos a trabajar aquí los intervalos, como los tienen que hacer. Y los va a hacer diferente. Y este simplemente lo arrastro.
Ah, bueno, aquí me dio el... Sí, ahí está. Ahí están los intervalos, sí. Lo único es que aquí, digamos, aquí estamos incluyendo con corcheticos cuadrados, y aquí cerrado, abierto, cerrado, abierto. Y aquí le salen pues directamente los Perfecto. intervalos. No sé si lo quieran dejar así, o sea, que está aquí en verde, o lo seguimos construyendo así. O sea, aquí esa calculadora, digamos como si usted estuviera ahí en su cuaderno, en sus apuntes. Y aquí Sí, ya con sí, ayuda del señor. Excel. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. pregúnteme. Digamos, en el primer intervalo va de 34,08 a 34,69. Sí, Sí. pero digamos, hay un dato exacto que me dice que es 34,69. ¿Lo contaría en el primer intervalo o en el segundo? Porque el segundo comienza desde ahí. En el segundo, porque mira, el primer intervalo como tal no está contenido en el... Si solo estuviera trabajando 2 décimas, pero aquí como estoy trabajando 3 décimas, el 69 alcanza a estar en este primer intervalo. Ok. ¿Listo? Si solo O estuviera sea, el trabajando 2 número décimas, exacto contaría en el siguiente intervalo. sí señor, exacto, el número exacto Listo. estaría en el siguiente intervalo. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si prefieren dejarlo de esta forma o de esta forma. Pues mira, Profe, yo pues estaría pensando como para así interpretarlo mejor, insertar una columna a ambos lados del proceso que se hizo con Excel y colocar, digamos, en la parte izquierda que va cerrado y en la parte derecha que vaya abierto. ok, a ver si te entiendo. Bueno, te voy a borrar esto. Aquí, control, bueno, aquí voy a quitarle sin relleno. Aquí, control X, control V. Aquí vamos a insertar. Esto está aquí. Según como lo que te entendí, ¿no? Sí, sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy en clase. Buenas noches, compa. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Martica, ¿cómo Ojo con está? los micrófonos. Buenas noches. Es que estaba en clase. Estoy. Ojo con los micrófonos. Bueno, entonces aquí tenemos la aclaración. Listo. Vamos a ver que nos salga. Ok. Otra de las aclaraciones que tenemos que hacer. Aquí vamos a trabajar con 3 décimas. Vamos aquí, entonces, formato de celdas, vamos a trabajar con 3 décimas. Porque para evitar ese, digamos, que el 34,69, entonces, ¿en cuál iría? ¿Listo? Siempre Cerrado. con el ejercicio las 3 décimas. Que por lo general, digamos, si mi información tiene 5 décimas, entonces es conveniente utilizar pues, más décimas. A eso voy. Para que quede ordenado. No, esto ya es más estética que otra cosa. Ojo, que todos los intervalos van abiertos, excepto el último. ¿Listo? Este último va a ir cerrado. El último va cerrado. Este último intervalo va a ir cerrado. ¿Listo? Bueno, ahí ya construimos los intervalos. Como hicimos el primer dato, y aquí le sumo la amplitud. Ahí le sumo la amplitud. ¿Listo? Y después arrastrar. Igual acá. Copio esto mismo y arrastrar. Ahí, se construyeron fácil. Viene el, ¿qué? Como tal, esto es un intervalo. ¿Listo? De aquí hasta aquí. Límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Pero voy a definir un X sub I. Mayúscula. Voy a definir un X sub I. Y a este lo voy a llamar marca de clase. ¿Listo? Voy a llamar marca de clase. Marca de clase. ¿Listo? Ese X sub I lo voy a llamar marca de clase. ¿Cuál es la característica de mi marca de clase? Que me va a marcar el punto medio, es decir, un solo dato me va a describir este intervalo. ¿Cómo lo hago? Calculando el punto medio de este intervalo, es decir, el promedio del intervalo. Tome este valor más este valor y divídelo entre 2.
Ya tiene la marca de clase. Y esto formato de celdas, vamos a trabajar con 3 décimas. Aceptar. Listo. Y arrastra. Y arrastra. ¿Listo? Ahí ya tengo. Bueno, aquí me faltó el total. Yo siempre voy a manejar mi total. Profe, una pregunta. Es Pregúntame. que no entendí cómo sacar la marca de clase. Listo, va otra No me vez. Bien. fijé. Este dato, este de acá, me está definiendo todo este intervalo. ¿Listo? Este dato me está definiendo este intervalo y así. Este dato me está definiendo el tercer intervalo y así. ¿Cómo lo calculo? Simplemente es tomar el extremo inferior del intervalo, a ver, el paréntesis, el extremo inferior del intervalo y sumar el extremo superior del intervalo. Y a eso lo voy a dividir entre 2, es decir, estoy calculando el punto medio. Y enter, y sale el resultado y ya arrasa. Entonces lo pueden hacer, digamos, en calculadora. Vamos a verificarlo por calculadora. Entonces, tengo el de este intervalo, el intervalo 5. Tengo 36.535 más 37.149. Esto me va a dar 73.684. Lo divido entre 2 y me da 36.842. Efectivamente, ese es el punto medio del intervalo. Así es como calculo la marca de clase. ¿Para qué me sirve la marca de clase? Para ¿qué? Tener que un solo dato me describa el intervalo, no es más. Después viene el F sub I, que es la frecuencia absoluta. Es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Este paso sí ya es un poco más, digamos, como cansón. ¿Por qué? Porque es ir a los datos y contar cuántos datos están en este intervalo, es decir, desde el más pequeño hasta 34.69. Para esos datos y mira, desde el más pequeño, desde acá hasta 34.69, aquí está. ¿Listo? Ahí está. Aquí voy a borrarlos. Entonces voy a tomar mis datos. Desde el 34 hasta 34.69. Esta marca. Hasta acá. ¿Listo? ¿Cuántos datos en total tengo ahí? Eso. Entonces, en total, bueno, aquí tengo. Aquí, 14 datos. 3, 6, 9. ¿Sí? Desde 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, tengo datos. Entonces, aquí va 14 datos. ¿Listo? El siguiente intervalo, desde 34, o sea, mayor a 34.69, desde aquí, bien, hasta 35.30. Pues 35.30, a ver, hasta acá. En este caso tengo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 datos también. Eso lo... Esto. ¿Te dirán, hay alguna forma de contar? Sí. Sí. Pero no... ¿qué? No la uso mucho, no la recuerdo. Vamos a ver si me acuerdo. Para que me acuerdo. Contar desde acá hasta la región que marca. ¿Qué? ¿Qué es así? 14, sí, esa es la contar. Me cuenta las casillas. Es eso. Profe, una pregunta. Cuénteme. En cuanto a ese dato, si el primer intervalo da esa cantidad de datos, ¿el resto no tienen las mismas? ¿Por lo que No, está haciendo la razón? no, no. No, porque puedo tener, digamos, 60 datos que no me pasen de 34 y solo un dato que me pase de 38. Entonces, no necesariamente. Van a ver que esto va, o sea, aquí coincidió por pura suerte, pero aquí más adelante va a estar
que van a haber diferentes valores, por ejemplo, de 35.31 aquí ya, hasta 35.92. 35.92, vamos a ver cuántos hay. 35.92 hasta acá. Esto es del 61 hasta el 61. Ahí ya aparecen 28 datos. Aquí ya me aparecen 28 datos. ¿Listo? 28 datos. Aquí en el siguiente intervalo. 28 datos. Profe, una pregunta. Pregúntame. Bueno, el primer intervalo termina en 34,694 y el segundo empieza en el mismo. El Sí. primero, bueno, uno cuenta hasta 34,694. ¿En el segundo se vuelve a contar desde ese dato o desde el que le sigue? No. Como tal, digamos, si tuviera el registro 34.694, si tuviera este dato corresponde aquí al segundo intervalo. Porque si se dan cuenta, este dato no está contenido acá. ¿Por qué? Porque finaliza abierto. Es por eso, finaliza abierto. Entonces, este dato iría directamente al segundo. Aquí, como nosotros dejamos 3 décimas, ¿listo? ¿Para qué? Para poder diferenciar estos de aquí, que son 2 décimas. Tengo el dato 34.69. Entonces, este 34.69 sí está incluido en el primer intervalo. Sí está contenido, pero no está contenido en el segundo intervalo. De allí que utilizamos tercera décima. Digamos que solo estamos trabajando 2 décimas. ¿Listo? ¿En dónde iría? Iría en el segundo intervalo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque inicia cerrado y finaliza abierto. Van a haber textos donde ustedes van a encontrar que aquí que en vez de iniciar cerrado, finalizan, ¿qué? Inician abiertos y finalizan cerrados. ¿Listo? Entonces, de allí la importancia de los, como el, ¿qué? Que usted defina cuál es abierto y cuál es cerrado. ¿Listo? También se da interpretación del... Profe, una pregunta. Entonces ahí en la fila 19, ahí en la verdecita que dice 34.69, ahí Sí. ese sí cuenta en el primer intervalo, pero si después Sí. de ese hubiese un, pues digamos como un número que dijera 34.694, ese sí contaría en el siguiente. Sí, señor. Este sí contaría acá, Ah, ok. en este Listo, sí, segundo señor. intervalo. Listo, listo. Listo, vamos para el cuarto intervalo. Ese es de 35.93, bueno, hasta 36.53. 36.53. Hasta 36.53. 36.53 hasta acá. ¿Sí? Del 92. En ese intervalo hay 31 datos. 31 datos. Están contando aquí. 31 datos. Desde el 92. Aquí. Ahí, 31 datos. Entonces vengo para la tabla de frecuencias. Aquí hay 31 datos. Listo. Entonces, mi siguiente intervalo va a ser desde 36.53 hasta 37.14. 37.14. Hoy busco pues 37.14. 37.14. Mira, entonces hasta aquí. Este ya lo paso. Desde el... En este hay 28 datos. ¿Listo? 28 datos. Vengo aquí, por el 28 datos. El siguiente es 37.7. Bueno, 37.7. Hasta donde 37. Hasta aquí. Este sale cortito. 37.7. Entonces hay 3, 6, 9 datos. 9 datos en total. El siguiente intervalo hasta 38.37. 38.37. 38.37. Si alcanza a tomar 37. Sí. Listo. En este entonces hay 3, 6,
9, 10. 10 datos. 10 datos. Y en el último que va hasta 38.9. Hay 6 datos. 6 datos. 6 datos. Listo. Entonces, ojo, el total. El total, ¿cuánto tiene que ser? 140, ¿no? Ya dijimos que estamos trabajando 140 datos. Estamos trabajando 140 datos. ¿Listo? Entonces vamos a esto, tomo mi frecuencia absoluta, sumo y efectivamente 140 datos. Esa es la forma de verificar que los conté todos. ¿Listo? ¿Cómo voy a interpretar, digamos, este 28? Hay 28 personas, ¿listo?, que visitaron el centro comercial, ¿listo?, que visitaron el centro comercial entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, y que tenían un registro de temperatura promedio de 35.31 grados centígrados. O hay 28 personas, ¿listo?, que ingresaron al centro comercial entre las 10 y las 12 del mediodía, y que tienen un registro de temperatura que está entre los 35.30 grados centígrados y los 35.92 grados centígrados. ¿Listo? Así es como vamos a interpretar cada uno de estos datos, que son la frecuencia absoluta. ¿Listo? Una vez yo tenga mi frecuencia absoluta, puedo calcular mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces recordemos, ¿cómo calcular la frecuencia absoluta? El primer dato sigue siendo el primer dato. Aquí, 14. Ahora, para calcular este dato de acá, voy a sumar la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta de ese intervalo. Es decir, voy a tener pues, este dato más este. Voy a ir sumando ahora, este dato más este. Voy a ir sumando en diagonal descendente, 28. Arrastro. Característica, este último dato debe ser igual que el total. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos sumando en diagonal. Este viene por acá, 14 más 14, me va a dar 28. 28 más 28 me va a dar 56, 56 más 31, 87, 87 más 28, 115. 115 más 9, 124, 124 más 10, 134, 134 más 6, 140. 140 es igual al total de datos. ¿Listo? Eso es. Ahí construí mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? ¿Cuál va a ser mi siguiente casilla? Mi frecuencia relativa. ¿Cómo simbolizo la frecuencia relativa? H sub i. ¿No? Entonces, ojo con esto. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Usted va a coger la frecuencia absoluta. Bueno, esta es la frecuencia relativa del primer intervalo. ¿No? Frecuencia relativa del primer. Va a coger la frecuencia absoluta de ese primer intervalo y lo va a dividir entre el total de datos, es decir, entre 140. Ahí está. Y ahí obtiene la frecuencia relativa. Bueno, entonces 0.1. ¿Listo? ¿Cómo calcular la frecuencia relativa del segundo intervalo? Va a coger la frecuencia absoluta del segundo intervalo y lo va a dividir entre el total de datos. Ya obtiene, bueno, como es el... Bueno, esta como es 28 nos tiene que dar 0.2. Vamos a ver. Entonces, cojo la frecuencia absoluta de ese intervalo y lo divido entre 140. Efectivamente es 0.2. Listo, ya se bueno, aquí ya puedo arrastrar. Ya obtiene. ¿Cuál es la característica? Que al final la sumatoria de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Vamos a ver. Entonces, si yo sumo todo esto, me tiene que dar 1. Entonces, recordemos, este valor, digamos, porque usted, digamos, cuando lo está haciendo ahí en calculadora y con sus apuntes, no ubica todas las décimas. Estoy trabajando, digamos, con 4 décimas. Entonces, es posible que le dé 0.9998. 98, ¿listo? Entonces, listo, no importa. La idea es que se aproxime lo más que pueda al valor de 1. Al valor de 1. Ese es. Digamos que le dio a usted 0.9785. Le diría, bueno, ese valor sí es cercano a 1, pero trate como que ubicar más décimas. ¿Listo?
Si le da 0.96, se le va a decir está lejos. ¿Por qué? Porque aquí está dejando el 4% de la información. ¿Listo? 4%. Y si usted hace el 4% de 140 datos, eso viene siendo que como 5 datos, es decir, 5, que le puede estar variando en cualquier intervalo. Que puede ser el error. ¿Listo? Es eso. Es lo más cercano. Siguiente casilla que usted va a construir. Ya construir la frecuencia relativa. Va a construir la frecuencia relativa acumulada. Acumulada. ¿Cómo la simbolizo? Con H y mayúscula. ¿Qué pasó? Control Z. Ahí está. Sí, ¿listo? Mayúscula. Igual, bueno, este dato, por acá, voy a copiar 0.1 igual. Y voy a sumar en diagonal descendente. Diagonal descendente. Es decir, este más este valor. Y arrastro. Característica, este último valor tiene que ser igual. El último valor de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Tienen que ser iguales. Si aquí le 0.97, que aquí también le 0.97. 0.9998, aquí también le 0.9998. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Profe, yo tengo una preguntita. Pregúnteme. Su merced nos va a colgar, digamos, estas tablas de ejercicios en el SAC para estudiar. Pues como tal, yo les comparto este archivo Excel. Ah, ok, vale, muchas gracias. Esa era mi Sí, duda. sí, sí. Y digamos, y más adelante yo les comparto directamente la información. Esta información aquí. En vez de aquí mostrar los 140, yo le comparto los 140 datos y entre todos construimos. ¿Por qué ahorita no se los comparto? Porque, digamos, usted tiene que ver el paso a paso. Es por eso. Sí. Y si esto se fuera, pues se me pierde algún detalle. Sí, pero sí, después yo le comparto la información, no se preocupe. Ok, vale, muchas gracias, profe. Ok, listo. La frecuencia relativa acumulada. Siguiente, el porcentaje, ¿no? Porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje? Bueno, si usted está ya en su calculadora en sus apuntes, simplemente escoger el h sub i y multiplicarlo por 100. Usted coge su calculadora. 0.1 por 100, eso le da 10. Significa que está hablando del 10% y escribe el 10%. Si está trabajando en Excel, ¿qué es lo que hace? Copia la frecuencia relativa. Control C, listo. Se va a la columna de porcentaje, los pega. Pero vea, aquí ya cambió los valores. ¿Por qué? Porque están sujetos para una fórmula. Viene aquí en la opción control, le da solo valores. Solo valores. ¿Listo? Y los de aquí se encuentran son los mismos. Se da formato de celdas y los pone en porcentaje. Que todos decimos. Entonces, a aceptar. ¿Listo? Y ya tiene el porcentaje. ¿Listo? Característica, debe sumar 100%. ¿Listo? Bueno, si aquí está trabajando el 0.9998, este porcentaje le tiene que dar 0.9998, por así decirlo. ¿Listo? Y finalmente, bueno, okay, muy pocos textos está, pero vamos a trabajar el porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado. ¿Listo? Bueno, este viene para acá. Aquí, listo. Y este igual, sumatoria diagonal descendente. Igual la misma condición, que mi último valor del acumulado me corresponda con valor. Este me tiene que coincidir con este. Ahí está. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo construir la tabla de frecuencias por intervalos. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor, por ahora no.
Profe, ¿cómo fue que Listo, vale. sacamos la frecuencia absoluta? ¿Esta? Esta acá. Frecuencia absoluta Sí, señor. es contando. Digamos, el primer intervalo era de 34.08 hasta 34.69. Entonces me venían mis datos, que ya estaban organizados de menor a mayor, y me puse a contar cuántos datos estaban entre este intervalo. 14 datos. Y así, con cada intervalo. Identificar, decir, este viene para acá, este viene para acá, este viene para acá. Así. Es ir contando. ¿Listo? Ir contando. Gracias. Listo, vale. Entonces, vamos aquí a nuestro enunciado. ¿Listo? 140. Si era menor de 37 grados centígrados, podía ingresar. Entonces, ¿qué gente podía ingresar? ¿Cuánta gente puede ingresar al centro comercial? Vamos a mirar la tabla de frecuencia. ¿Y cómo contestaríamos la pregunta? Entonces, 37 o menos. ¿Listo? Entonces yo me digo, bueno, estos intervalos es hasta acá, ¿listo? Pero este intervalo me alcanza a tomar 37.1, ¿listo? 37.14, es decir, hay personas que tienen 37.1. Ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir aquí al acumulado, es decir, 115, y decir, aproximadamente, o menos de 115 personas, pudieron ingresar al centro comercial sin ningún problema, ¿listo? Es por eso. Si digamos si este valor fuera exactamente menor que 37, o sea, si yo tuviera valores que están exactamente menor de 37, diría con seguridad 115 personas ingresaban al centro comercial, pero no. Entonces, como este intervalo que continúe, aproximadamente alrededor de 115, menos de 115 personas ingresaron al centro comercial. Todas estas las que están acá. ¿Listo? Y lo interpreté con la frecuencia absoluta acumulada. Si fuera por el porcentaje, ¿listo? ¿Qué porcentaje recibiría este de acá? Este. Este es el que vendría interpretando. ¿Listo? Entonces diría aproximadamente el 82.14%, ¿listo? O un poco menos del 82.14% de las personas que visitaban el centro comercial entre las 10 y las 12 del mediodía pudieron ingresar. ¿Listo? Esa sería la interpretación que yo le daría. ¿Listo? Listo. Entonces, respondemos nuestro plan. Entonces, ¿cuántas personas pueden ingresar? Cerca del 82%. ¿Cuántas no pudieron ingresar? ¿Listo? No pudieron ingresar. En esta que no pudieron ingresar, debemos tener en cuenta los mayores de 37, ¿listo? Entre 37 y menores de 38. Pero también hay personas de 38 que obviamente no pudieron ingresar y que además de eso reportar. Es decir, vamos a coger del 37 hacia arriba. ¿En qué intervalo voy a tener el 37 hacia arriba? Entonces digo, aquí 37.1 es ya lo interpreté. Entonces voy a tomar estos de acá, estos tres. ¿Listo? Es decir, puedo sumar estos valores, me da 25. Es decir, la interpretación puede ser 25 de las personas que visitaban el centro comercial entre las 10 y las 12 del mediodía, no pudieron ingresar. No pudieron ingresar. ¿Listo? Aproximadamente. Si me vengo al porcentaje, podría sumar este porcentaje, estos tres valores. ¿Listo? O simplemente coger el del acumulado y restarle el 100%. Es decir, coge yo 100 menos el 82.14%. Y eso me haría el 17.86, que es la sumatoria de esto. ¿Listo? La sumatoria de esto. Y la interpretación sería que cerca del 17.86%, aproximadamente el 17.86% de las personas que visitaban el centro comercial entre las 10 y las 12 del mediodía no pudieron ingresar. No pudieron ingresar. Y ya para lo último me interesa saber cuáles son los que no pueden ingresar y que además debían ser reportados. ¿Por qué? Porque excedían aquí más de los 68 grados centígrados, más de 38. No pueden ingresar y deben ser reportados. Voy a mi tabla y miren. Entonces va a estar aquí, en estos dos. ¿Listo? Pero este tiene valores inferiores a 38. Listo. Entonces, como tiene valores inferiores a 38, debo tener en cuenta la interpretación. Es decir, estos dos de acá. Para la interpretación aquí, esto aquí, sería que esto viene siendo en total
el 11.43%. ¿Listo? El 11.43% de las personas que visitan el centro comercial de las 10 a 12:30 se tuvieron que reportar a 11.43% de las personas, ¿listo? Aproximadamente el 11.43% personas fueron, se les negó la entrada y tuvieron que ser reportadas, ¿listo? Así se haría como la interpretación de donde lo puede sacar también de acá, de este valor, y restándole el 100%, ¿listo? Y también le daré el 11.43%, ¿listo? Una preguntita. Pregúnteme. ¿Esa tabla se podría expresar o dejar expresar en una gráfica? Claro que sí, ya vamos por allá. Recuerden, entonces, que yo puedo expresar mi información como tal la información, ¿listo? Así, todos estos valores, ¿listo? Que así en desorden, pues, no muestra mucho. ¿Qué? La puedo mostrar a través de la tabla, ¿listo? Para hacer las diferentes interpretaciones según las interpretaciones que yo esté buscando, ¿listo? O la puedo con una gráfica. Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Bueno, vamos a graficar primero la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, usted quiere graficar, por lo general se grafica la marca de clase. La marca de clase. ¿Listo? Ya. Toma la marca de clase y la frecuencia absoluta. Insertar, bueno, gráficos recomendados. Y bueno, selecciona este, es un gráfico recomendado. Bueno, todos los gráficos, el que usted considere que es bueno, pues este es como el más apropiado. ¿Listo? Bueno, el título, pues ya es el título, digamos, centro comercial, etcétera, no sé qué. Los títulos, entonces aquí va a ir la cantidad de personas. ¿Listo? Aquí temperatura registrada, etiquetas de datos. Así, y entonces aquí va a ser, bueno, este es el cuarto intervalo, ¿listo? Que su marca de clase. Es decir, el promedio de ese intervalo es de 34.22 grados centígrados. 31 personas estuvieron en ese intervalo. Que, bueno, me interesa saber qué población podía ingresar. ¿Qué población podía ingresar? Entonces, lo que tienen que identificar es los que estaban menores de 37, entonces ha dicho que estos de acá. Esa es la población que usted podía, que puede ingresar al centro comercial, esta población. ¿Listo? La población que no pudo ingresar, que es como de acá, esa población no pudo ingresar. ¿Listo? Y los que no pueden ingresar y que además tienen que ser reportados, ¿no? Superior a 38. ¿Listo? Ahí está. Igual con contexto y demás, usted va interpretando. Entonces, eso lo permite hacer la gráfica. La gráfica tiene que mostrar en sí la misma información de la tabla. Aquí por lo menos el porcentaje, está aquí el porcentaje. Usted coge solo el porcentaje. Bueno, pues ya ¿Qué pasa si cogen los intervalos? Ya vamos a ver. Insertar. Usted le da todos los gráficos, bueno, gráficos recomendados, le va a salir este comportamiento. Entonces no, este tampoco muestra nada. Es decir, aquí Excel está tomando varias gráficas. Bueno, aquí dice la más recomendada es esta. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar? Miren los intervalos. Los intervalos van a ser acumulados. ¿Por qué? Porque el primer intervalo es de 36.08 a 34.694, entonces la gráfica no sirve. Esta de pronto le muestra un comportamiento de intervalo, entonces puede servir, sí, pero entonces aquí las columnas ya que digamos que le dañan la interpretación, por así decirlo. Entonces ese gráfico no es recomendado. Si era, digamos, el diagrama de proporciones, aquí ya sale etiquetas de datos. Entonces le va a mostrar los intervalos y esto como tal diciendo que todos son iguales. Tampoco sirve. ¿Qué debe hacer? Debe tomar, en algunos casos se dejan, bueno, vamos a ver si con la marca de clase, insertar el botón. No, aquí no dejó. Sigue tomando los intervalos. Entonces directamente usted va a tomar solo el porcentaje. Solo el porcentaje. Y ahora sí me deja ver los intervalos. El intervalo 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, 6, 7, 8 intervalos. Y dentro de qué porcentaje de población tengo dentro de cada intervalo. ¿Listo?
Entonces aquí ya había que agregar el cuadro de convenciones y demás. ¿Listo? Pero eso ya es, digamos, dependiendo del gráfico, qué tipo de diseño, ya por así decirlo. Aquí hay que usted puede editar el tipo de diseño. ¿Listo? Pues aquí edita y demás. Bueno, con eso puede ser la misma interpretación. Con el porcentaje es sugerido hacer la hojilla de gráficos, todos los gráficos, lineal. Ahí está. Este que me va a mostrar directamente el porcentaje. Profe, pero ¿Cuánto digamos es? una pregunta, ahí, digamos un análisis para el diagrama de torta no sería como los colores que su merced tiene en la parte de arriba, como los que pueden entrar, los que no pueden entrar y avisar, y Sí, los que señor. pueden entrar. Sí, O sea, señor. digamos que ese diagrama podría ser dividido como en esos tres colorcitos. Sí, señor. Podría ser vamos, ya voy para allá. En esa parte. Digamos, me voy para mi gráfico de tortas. Ahí está. Voy a poner este. ¿Listo? ¿Qué pasa? Digamos, vamos a poner el relleno, voy a ponerlo en verde, pues, en verde los que pueden ingresar. Listo. Verde. Este ya iría. Ahora sí lo pongo. Que bueno, este iría como en amarillo y esto sí en rojo. Sí, ese es ¿qué? Los colores, bueno, aquí en la gráfica está mostrando como un mensaje que usted relaciona colores ¿con qué? Con, Con el digamos, significado de si puede entrar o sí, no. sí, digamos, sí. Pero entonces, ¿por qué el diagrama de barra, el diagrama aquí circular de torta no es recomendable así para colores? Porque tú usted va a decir, aquí esta relación que tiene que ver este rojo con este verde, o sea, porque es que es algo continuo, algo cíclico o algo así. Y, profe, ¿no se le puede agregar como una tabla de convención para que se pueda Sí, como sí, sí, diferenciar? sí. Sí, sí, sí. Que esto viene aquí, y ahorita no recuerdo, aquí usted se viene a agregar elementos del gráfico. Si le quiere agregar, digamos, una leyenda, respecto aquí a la derecha, algo así, y usted la edita. Aquí está la leyenda. Ah, ya. Bueno, ahí usted la edita, se da cuenta ahí. Agregar otro elemento, usted quiere agregar etiqueta de datos, y listo. ¿Qué? A la izquierda, abajo, bueno, eso ya va con cada uno. ¿No? Un diseño rápido. Pues. Listo. Entonces, sí, se le puede asignar colores. Sí se le puede asignar. Que no es completamente obligado porque no hay una relación aquí que marque este 4% respecto a este 10%. ¿Listo? ¿Qué tipo de gráfico funciona? Funciona el conocido semáforo. No sé si lo han escuchado. Es una especie ¿de qué? Sí, de gráfico de barras. ¿Está de acuerdo? Que el porcentaje puede hacerlo con el porcentaje, con la frecuencia. Gráfico recomendado. Todos los gráficos. Y va a buscar este acá. Este no mucho, este sí no. ¿Cuál es la diferencia? Ahora. Este acá. Yo no lo mostró. Tras insertar, gráfico de barras. Columnas apiladas. Es el que necesito. No lo mostró. Otra vez, vamos, gráficos recomendados. Todos los gráficos. Este es el que me interesa. Este acá. Aceptar. Ya lo mostré. Bueno, títulos de origen. Bueno, etiquetas de datos. Bueno, comentar. Etiquetas de datos. Bueno, vamos a quitar el gráfico para agrandar aquí, para agrandar. Estos como tal sí los puedo modificar. Aquí vamos a ver estos que sean verdes. ¿Por qué? Porque ya el color me está mandando un mensaje ya como digamos ya que yo contextualizo, que yo relaciono
Por ejemplo, aquí los que están en verde, yo voy a decir, eso es la población que está, digamos, que puede ingresar. La que está en amarillo, digamos, me genera cierta alerta, cierta alarma, pero no es tan preocupante. Mientras que si el rojo me está seleccionando un nivel de prevención mayor. El circular, bueno, era continuo, mientras que aquí sí ya me está dando una escalafón. En el anterior no podía relacionar, digamos, la temperatura porque era un círculo. Entonces, mientras que aquí ya puedo relacionar la temperatura, digamos, puedo aquí anexar una columna que me indique los grados centígrados. La columna de la temperatura, por así decirlo. Y establecer que, digamos, que aquí en esta línea, aquí, digamos, si yo trazara una línea, y aquí que hiciera parte de mi gráfico, yo podría trazar una diciendo que todas las personas que estén por encima de este valor, deben ser, ¿qué? No pueden ingresar. ¿Listo? Entonces puede ser mientras que no podría separarme en el círculo. Es eso. Este tipo de diagrama de semáforo se utiliza mucho para clasificar, digamos, los niveles de inglés en las pruebas Saber Pro, las pruebas IFEX, ¿esto? Para determinar qué porcentaje de estudiantes están por encima, cuál está en nivel 1, nivel 2, nivel 3, y así. ¿Listo? Es recomendable el circular no tanto, si quieren mostrar esa relación. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Profe, yo tengo una duda con la interpretación de ese gráfico de semáforo. ¿Sí? Sí, señor. O sea, ¿ahí el rango de la temperatura hasta qué porcentaje iría? Mira, aquí más o menos aproximadamente hasta el 82%. Más o menos. Entonces, digamos, aquí me están en verde. Bueno, en verde estoy más o menos como por acá. Pues, algo así, digamos, los que están ahí, del 82% aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia? Que la tabla, yo di como una interpretación aproximada, que la gráfica da una interpretación aproximada, mientras que la tabla sí ya puedo tener el valor exacto. Es eso. Creo que Esa sería la interpretación. no me acuerdo, creo que hay otra gráfica que es de lado, que la usan mucho para... ¿De lado? Sí, que es, o sea, horizontal. Las barras están horizontales. No sé si esa también sea óptima para la interpretación. La gráfica que nosotros querramos usar es bienvenida, ¿eso? Porque usted dice, no, es que es más conveniente esta, por lo menos. Sí, creo que es. Por lo menos dice, no, esta es, sí, entonces o sea, una gráfica entre más, entre más me muestre, mucho mejor. Pero usted considera, digamos, que esta es mejor que la de semáforo o algo así, bienvenido sea, listo. Eso ya venía interpretación de la persona que está realizando, ¿listo? Es eso. Sí, señor. Listo, la gráfica, cualquier gráfica es bienvenida, ¿listo? La idea es que nos muestre la información, que sea veraz la información. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas. Profe, qué pena, necesito retirarme. ¿Será que hay algún problema? Ningún inconveniente, no se preocupe. Muchas gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Listo, pues ya, 7:30, bueno. Para finalizar bien, entonces. Si yo cogiera la información, mira, así como está, lo voy a coger tal como está. Control C. Va a ir a una hoja nueva. Control B. ¿Listo? Ahí está toda la información. Toda mi información. ¿Listo? Si yo selecciono la información, clic derecho, insertar, ¿qué? Y le doy aquí, insertar gráficos recomendados. ¿Qué? Me va a mostrar esta opción que es el histograma. Histograma. ¿Listo? ¿Qué me va a hacer Excel? Por defecto. Excel me va a decir, yo le puedo dividir esa información por intervalos. ¿En cuántos intervalos? Se la puedo dividir. Bueno, aquí Excel me la dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Y aquí me marca cada intervalo. Ahí me marca cada intervalo. ¿Listo? Es eso.
¿Cuál diferencia respecto a lo que nosotros hicimos? Que nosotros decidimos hacer tantos intervalos en un cierto método, pero aquí Excel dice, esta puede ser una aproximación. ¿Listo? Y se dan cuenta, esta gráfica es parecida a la que nosotros, digamos, teníamos acá. Gráficos, no voy a todos los gráficos de... Pongamos esto. Aceptar. Es parecida a esta gráfica, ¿verdad? Tiene como el mismo comportamiento. ¿Listo? Entonces, no es más. ¿Listo? Entonces usted puede, digamos, si tiene la información directamente, puede hacer eso. Es con Excel directamente, pero le va a generar automáticamente tantos intervalos. ¿Listo? No sé cómo modificar, digamos, que no sean 7 intervalos, porque sean, no, la verdad no sabría decirle cómo. ¿Listo? Ya la otra forma sería que usted hiciera su mismo gráfico. Ahí está. Entonces vendría siendo el gráfico. Si se dan cuenta, este gráfico es parecido a este gráfico. ¿Listo? Eso. Digamos, con una forma directa. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. No, señor. ¿No? Listo. Entonces, me regalan nombre y código, por favor, ahí en el chat. Profe, una preguntita, ¿esta clase también la vuelve a subir al Telegram? Todas, todas. Listo, profe, gracias. ¿Y no las puede subir a la plataforma virtual? Claro que sí, todas, todas se suben. Todas Ay, ahí sí, van a estar, todas, no se preocupen. Sí, pero sí, es profe, más, ¿cuándo las va? Su merced, ¿cuándo las sube al campus? ya este fin de semana, este fin de semana. Ah, listo, sí, señor, muchas gracias. Este fin de semana, sí, es que estamos... Con decirle que no me han subido al SAC todavía las notas, entonces. Las listas. Entonces ahí estamos esperando un poquito, pero ya este fin de semana ya tenemos grupo, ya tenemos todo, ya van a tener las actividades y demás, ¿listo? No se preocupe. Todas las clases van a estar ahí. Si le hace falta alguna clase o no, pues se comunica conmigo y yo se la envío directamente, ¿listo? Ya sea por correo, te comparto en Google Drive, por Telegram, ¿listo? Ahí buscamos el mail. ¿Listo, muchachos? Profe, una última Cuéntame. cosa. ¿Me puede compartir el enlace de Telegram? Ya mismo, ya. Gracias. Sí, por dos, profe, porque yo tampoco estoy. Listo, ya. Aquí se lo comparto al chat. Ahí está el enlace. Ahí quedó antes del código de Enter. Vale, profe, gracias. Ahí, listo. Listo, muchachos. Todo por hoy. Listo, Nos profe, encontramos muchas gracias. mañana. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo, No, profe. profe. Bueno, hasta luego. Profe, Feliz qué pena noche. una preguntita. Cuénteme, sí, señor. Bueno, es que durante la clase me estuvo recortando un poquito. Su merced vuelve a subir la clase, ¿cierto? Sí, señor, todas las clases. Y si Vale, digamos, listo, gracias. si no encuentra una clase, se comunica conmigo y yo se la comparto. ¿Listo? No se preocupe. Sí, es que esta sí se me entrecortó Listo. bastante, profe. Tranquilo, no se preocupe por eso. Hasta luego, que tenga buen día. Bueno, vale. Feliz noche. Profe, qué pena. Sí, cuéntame. Hasta la otra semana es que puedes empezar a subirlas a la plataforma, ¿cierto? Es que yo tengo un problema en el compu y pues por Sí. el programa no me deja entrar a Telegram, o sea, no me deja descargarlo ni nada. Sí. Ya, creo que este sábado va a estar subiendo las clases. Entonces, sí, este fin de semana. Pero sí, no, o sea, no te preocupes. Este Listo, fin de semana va a estar. Y en el campus va a estar el enlace de YouTube, entonces ya ustedes ahí para que lo copien y ya. Ah, ok, listo. Listo, profe, gracias. Feliz noche. Ok, feliz noche.
Listo, muchachos. Son libres, nos vemos. Feliz noche. Gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Luego, ingeniero.